Es en la década de los 50 cuando oímos por primera vez un término rompedor: rock. Este estilo provocativo, mezcla de música negra y blanca, comienza con Billie Holiday y The Comets, Little Richard y Chuck Berry, aunque alcanzaría su máxima gloria con el reggae, ese chico de Memphis que conseguiría causar toda una revolución. Los jóvenes necesitaban algo así, una revolución que despertase la sociedad, que acabase con la segregación racial y se rebelase contra las normas. Cuando Elvis grabó la legendaria canción titulada That's All Right en Estados Unidos, el resto del mundo comenzaba a tararear las canciones de los 8 países que participaron en el primer Festival de Eurovisión. Pero evidentemente no solo hubo cambios en la música, sino también en la moda. Tras la guerra se comenzó a innovar. El look de los años 50 era el de las amas de casa perfectas. El new look de Christian Dior de finales de los 40 se expandió. El estilo femenino, las sensuales curvas y el glamour son las estrellas de esta época. Marilyn, Brigitte Bardot y James Dean serán considerados modelos a seguir en lo referente a moda. El cine no fue abandonado. Tras la guerra la gente necesitaba estabilidad y diversión. Fueron precisamente los jóvenes seguidores del rock, los rebeldes, los fans de las grandes estrellas, para quienes el cine creó el antihéroe. Papeles que lanzaron al estrellato a actores como James Dean, Ava Gardner, Marilyn Monroe, Paul Newman, Marlon Brando o King Novak. Y así, con el ritmo del rock and roll en los oídos y el surgimiento de una nueva sociedad tras la Segunda Guerra Mundial, los 50 dieron paso a los 60. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética se veían enredados en la famosa crisis de los misiles que casi lleva a una guerra nuclear, el resto del mundo tenía otras cosas de las que pensar. Desde el Reino Unido empieza la conocida invasión británica, en la que los grupos más famosos del Merseybeat, como los Beatles y los Rolling a la cabeza, dan el salto a Estados Unidos y al resto del mundo. La música negra comenzaba a abrirse al gran mercado gracias al sello Motown y su mezcla de soul y pop, que no hacía más que cosechar grandes éxitos en la lista. Bob Dylan comienza su mezcla de folk y rock que acabará por estallar en el Festival Folk de Newport del año 65, en el que guitarra eléctrica en mano deja perplejos a los más puros seguidores del folk clásico. Será a partir de entonces cuando los psicodelias se dejen notar en la música, el arte y la literatura. Guiada por el LSD, la contracultura hippie comienza a abrirse camino, dando como resultado el desenfrenado sonido del rock ácido de Hendrix o Jefferson Airplane. Andy Warhol comienza a desarrollar el pop art, la reproducción del arte como un producto industrial, el arte en cadena. Mientras tanto, Dustin Hoffman lleva a cabo uno de sus papeles más brillantes en El Graduado. Al año siguiente, Kubrick estrena una de las películas claves en la ciencia ficción, 2001, Una odisea en el espacio. Al año siguiente, al término de la década, la juventud en masa se une para protestar por la guerra de Vietnam. El movimiento hippie cobra más fuerza que nunca y muestra su máximo poder de convocatoria en el Festival de Woodstock en 1969. Los 70 son años de diversidades que representan el conflicto entre una sociedad cada vez más tecnificada, cada vez más aparentemente próspera y moderna, que reflejan el rechazo a la norma a través de nuevas actitudes ante la sexualidad, la política, la alta tecnología, los medios de comunicación, la naturaleza y el sentido duradero de la obra de arte. Durante esta década tuvieron lugar importantes manifestaciones que pedían el final de la guerra de Vietnam, un conflicto costoso, impopular e inútil para el gobierno americano. Las piernas desnudas vuelven a estar de moda. Los ajustados mini shorts se llevan con botas o zapatos de plataforma. En el mundo del pop aparecen distintas tendencias, con los Jackson 5 como principales representantes.
el punk se burló de la música disco y produjo una generación de exitosos grupos New Wave como los Sex Pistols, aunque en realidad la música disco tenía un gran peso en la época con grupos como los Bee Gees o ABBA. La desilusión del público con el gobierno y los problemas de la sociedad en general da lugar a toda una cosecha de películas con un punto de vista cínico como La Naranja Mecánica o El Padrino, y otras abren la brecha a nuevos géneros como La Guerra de las Galaxias y Gris. El mundo es cada vez más comercial. La extravagancia cobra verdadero protagonismo, haciéndose con el mundo de la moda, el cine, la música y la cultura juvenil en general. Comienzan a aparecer las grandes estrellas del pop, en gran parte beneficiadas por las posibilidades de promoción que la MTV que nace en esta década les ofrece. La imagen empieza a ser mucho más importante para todos aquellos grupos que, si bien antes difundían sus singles en la radio, se sirven de los videoclips para promocionarse. Además, en España por fin empieza a respirarse auténtica libertad, con la llegada de la movida madrileña, una especie de New Wave británica a la española. Se produce un auténtico boom de los grupos musicales y directores de cine que explorarán nuevas formas de expresión que jamás se habían visto en la época del dictador. La cultura juvenil alcanza de nuevo aquel valor que en todo el mundo se empezaba a notar ya desde los 60. La ciencia ficción reinará en la taquilla, con títulos como El Imperio Contraataca o Blade Runner. Y en España, el director Pedro Almodóvar estrenará su película Laberinto de Pasiones, toda una declaración de intenciones de la nueva forma de hacer cine en España. Pero si no hay papaya aquí, pues en España. No importa, le pongo plataditos. En los 90, el mundo en el que vivimos es cada vez más globalizado. La cultura atraviesa fronteras con mayor facilidad. En el panorama musical, los 90 fueron tiempos de crisis. El rock británico, en horas bajas, encuentra su evolución en el Britpop, cuyos máximos representantes son Oasis y su mítico Wonderwall o Blur. Mientras el rock americano encuentra en grupos como R.E.M. o Nirvana su legado. Estos últimos, con su casi generacional Nevermind, suponen la entrada del grunge, el rock de los 90. El grunge es una mezcla de rock y punk que se inspira en el espíritu de la generación X. El rock también se fusiona con la electrónica y finalmente deja paso a los beats sintéticos del dance y del techno. Pero el pop es el rey de la década, concretamente el chicle pop. Take That o las Spice Girls dominaron por poco tiempo el mundo. El cine destaca por los grandes efectos especiales utilizados en películas como Jurassic Park o La Amenaza Fantasma, o con los grandes presupuestos de películas como Titanic. Mientras, la televisión de la época se llena de series como Beverly Hills, Los Vigilantes de la Playa o Friends. Las consolas y el Street Fighter pasaban a ser un imprescindible y el nombre de Pikachu y el resto de Pokémon se convertían en famosos mundialmente. También de esta década data el término Street Art, que engloba todas las técnicas artísticas que se realizan en la vía pública. La primera década del nuevo milenio ha sido objeto de grandes avances tecnológicos y de cambios en la percepción cultural. Ha sido declarada por la ONU la década internacional por una cultura de paz y no violencia para la infancia en el mundo. Se registró un fuerte aumento en la aceptación de la literatura de todo tipo, con sus correspondientes adaptaciones al cine como Harry Potter o El Señor de los Anillos.
La forma en la que la gente escuchaba música ha cambiado mucho. Con la llegada de reproductores de MP3 como el iPod y la descarga de Internet, ha revolucionado el mercado discográfico. En cuanto a los estilos, destacan el electro, el house y el dance. También han aumentado las redes sociales como forma de comunicación, es el caso de Facebook, MySpace o Twitter.